Bueno, bienvenidos al segundo programa de el Blackberry Podcast. No se llama así. ¿Cómo se llama? Bueno, bienvenidos al segundo programa de El Retorno de los Blackberry. Mi nombre es Alfredo Mora Manzano. Mi nombre es Iván Mora Manzano. Este realmente es el retorno porque es el segundo programa. Hemos vuelto. Exacto. Sobrevivimos más de un programa. Y esto es El Retorno de los Blackberry. Un nuevo podcast. Sí, dicen que siempre el segundo es el más difícil. Sí, es el segundo disco de la segunda película de un director, el segundo disco de una banda. Una banda tiene lógica porque el primero pasaron haciendo toda la vida y el segundo tienen que empezar desde cero. Pero en cambio, si el primero le fue bien, eso marca si el segundo es difícil o no es difícil. Sí, también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Si es que, como tú dices, se pasaron toda la vida para hacer el primero, capaz que te sobran algunas canciones para el segundo. Claro, en mi caso, cuando hice las películas, la segunda no fue la más difícil porque salió casi al mismo tiempo que la primera. Se hicieron casi las dos al mismo tiempo. La tercera fue la más difícil. Bueno, entonces, si es que podemos hacer un tercer programa, ese será el más difícil. Creo que deberíamos decir que cada programa va a tener un tema, ¿no? Un tema principal. Y el tema principal, que es el que van a escuchar en unos minutos, es alta cultura y baja cultura. Alta cultura versus baja cultura. Exacto. Claro, la idea es que, un poco inspirados en el título en español mal traducido del libro de Woody Allen, del que hablamos la semana pasada, Cómo acabar con la cultura. Cada programa vamos a tratar de acabar con alguna manifestación cultural. Aburridas, como este es un podcast aburrido. Si pensabas divertirte, retírate ahora. La cultura, dactilografía. Y les recordamos quiénes somos brevemente, para los que nos escuchan por primera vez. Mi nombre es Iván Mora Manzano, soy cineasta, director de documentales y de ficción. Y yo soy Alfredo Mora Manzano y soy productor de cine y ahora estoy tratando de experimentar un poco con el dibujo. Sí, nos interesa mucho que nos escuchen las cosas que tenemos que decir. Ganó el no, pero de eso no vamos a hablar. No vamos a hablar de que alguien esté contento de que haya ganado el no. Sí, no vamos a dar ningún punto de vista porque no nos parece. No, en serio, lo que pasó esta semana también para mí es que vi una película maravillosa que se llama After Sun, que nuestra amiga María Campaña me había dicho que me iba a gustar especialmente y acertó. Me dolió también. No quiero spoilearle a nadie nada, pero es una película de la relación padre-hija. Nosotros somos papás de hijas, entonces nos pega por un lado muy personal, sentimental. También es una película sobre las cosas que ocultamos. Ahí creo que es lo suficientemente misterioso para no spoilear. Ok. Pero algo que creo que está en los medios y que puedo decir sin spoilear es que hay un uso maravilloso de dos temas que son dos temas que además a mí me han marcado la vida. El uno es Tender, el tema de Blur, que se usa en un momento y de una manera increíble. Y el otro, tal vez todavía más sorprendente, es la reinvención de un tema que todos tenemos en nuestro ADN y que parecía imposible que se pueda ver desde otro lugar, que es Under Pressure, del tema de Queen y Bowie. Under Pressure se había utilizado de una manera como bien eficiente en el tráiler de Adaptation, la película de Charlie Kaufman. No sé si te acuerdas. Se ha puesto en bastantes películas. Pero no se la puso en la película. Era una cosa que estaba para el tráiler. Es una canción que sí ha estado en el cine antes. Lo que yo digo es que tiene una nueva lectura. Y eso ya es... Solo eso ya valdría la pena para la película, pero la película es mucho más que eso. Es una película que parece hecha por una cineasta latinoamericana. Parece que fuera la primera ópera prima de una Lucrecia Martel gringa o algo así. Es increíble cómo el ritmo y la narrativa parece... Es tan aburrida como una película... No, en serio parece una película latinoamericana. Tiene ese tipo de pausa o de apuesta por lo sensorial, los pequeños detalles.
Excelente. Bueno, pues yo no la he visto, así que no puedo opinar. Pero hay una cuenta en Instagram muy interesante que se llama Flor Plan Croissant, que es de una ilustradora en acuarela que se dedica a hacer planos arquitectónicos de escenas de películas. Y la semana pasada puso un plano arquitectónico de After Sun, que creo que es increíble. También está increíble de esa película el soundtrack, pero no solo los temas musicales que ponen, como ya les dije, sino la música original de la película, hecha por un Oliver Coates se llama. Estoy escuchando esa música todos los días. Me parece que tiene algo nuevo en una idea muy simple de cómo hacer música para películas, que es una especie de minimalismo ruidoso. Hay algunos compositores haciendo eso, ¿no? Trent Reznor y Mika Levy, la música de Jackie, algunos desde lo electrónico, otros desde lo orquestal. Oliver Coates parece que mezcla las dos cosas y es un tipo de música que yo creo que idealmente mucha gente quiere poner en sus películas porque es como que casi no llame la atención, que sea algo bien de segundo plano. Juan José Luz Urrea diría preconsciente. Bueno, yo, digamos, quería decir que una cosa que vi esta semana y que me gustó mucho es una serie de Netflix que se llama Mo, porque probablemente mi género favorito es la autobiografía y me encanta esa frase que dice una versión ficcionada de sí mismo. Una versión ficcionada de sí mismo, que es una cosa que siempre ocurre cuando los comediantes se ponen ellos mismos en escena y quieren como recrear un poco de cómo es su vida. Viene de la realidad, pero una realidad deformada y escrita. Es el tipo de cosas que siempre me atrae ver. Me hace acuerdo a la frase de 24 Hour Party People, que es, soy un actor secundario de mi propia historia, que en cambio es lo que yo siento al ser papá. El tema de esta transmisión es alta cultura versus baja cultura. Alta cultura versus baja cultura. ¿Por qué nos interesaba? Bueno, crecimos en un conservatorio, Sí. Entonces de alguna manera tenemos ese estigma que viene del mundo del conservatorio de que el conservatorio tiene un estigma de que estigmatiza de ser la música culta. Claro. Que es un término que a ti no te gusta. Sí, porque cada vez que escucho que a la música clásica le dicen música culta, es como que al resto de la música fuera inculta. Entonces, ahora, tendríamos que ver si es que ser culto es algo bueno o malo. Obviamente se caracteriza como algo bueno. Pero siempre ha sido como un rollo darle un nombre a la música clásica. Pero se lo usa como un término elitista. Exacto. Como un término de separación entre el bien y el mal. Moralista además, moralista y elitista. Pero, y ha sido así con todo, porque cuando hablamos de cultura popular, la cultura popular se refiere generalmente a lo que queda luego de lo que definimos como alta cultura. Bueno, pero ya hay muchos reivindicadores de la cultura popular también. O sea, estamos hablando solo de un pequeño segmento que usa el término como desde el elitismo. De manera despectiva, claro. Sí. No, pero nosotros que crecimos en un conservatorio, es un lugar increíble un conservatorio porque es mucha gente que ama la música, pero también es un lugar extraño en el sentido en que de alguna manera se le está haciendo eco a una tradición europea, ¿no? De un tipo de academia. Y que si bien luego puede haber tenido muchas manifestaciones importantes y tiene todavía hoy en Latinoamérica, tiene tradicionalismo, ¿no? Ya podríamos ponernos a conversar de qué opinión tenemos sobre las tradiciones, pero es eso, indudablemente. Sí, pero lo difícil es definir como qué es lo que significa que la música clásica sea culta. Cuando compositores contemporáneos hacen música que se parece a la música clásica, tal vez podríamos decir que a lo que se le dice música clásica es como un periodo bastante corto de la historia, ¿no? Es más o menos entre el barroco y el periodo romántico, que son 250 años. Claro, pero el término se usa en el lenguaje popular para decirle clásico a
toda la música académica. Sí. Y cuando Que nuevos igual, autores... igual son términos siempre reduccionistas porque no toda esa música realmente era académica. Digamos, no se producía en las mismas circunstancias, pasaron tantos siglos que se hizo de muchas maneras diferentes. Y había músicos clásicos que eran, a pesar de que los músicos casi ninguno vivió fama durante su vida, pero algunos músicos clásicos eran ídolos populares de sus ciudades. También Sí. eran pop en su época. Sí, claro, o sea, las obras de Beethoven eran grandes estrenos, las de Mozart igual, las de Wagner ni se diga, o sea, eran... Y Mozart hacía obras separadas para lo que eran los teatros donde acudía la realeza y los pequeños teatrinos donde iba el pueblo, ¿no? La flauta mágica, famosamente, era un estreno escrito con la idea de que sea en los pequeños teatros de barrio y que la gente del populacho la vaya a ver. Él hacía hits. Uy, tengo prendido el WhatsApp, déjame apagar el WhatsApp, que no se vuelva a meter. Tal vez en esta discusión entre alta cultura versus baja cultura, para empezar estamos en contra de la discusión. Yo creo que ese sería el punto de partida. No nos interesa la división, no pensamos que existe. No existe ni baja ni alta cultura. Como nos pasaba con las películas, cuando hablaban de mejores o peores películas, reivindicábamos el término de que son nuestras cosas favoritas. Y obviamente agradecemos el hecho de haber tenido acceso a esa música cuando vivíamos en un conservatorio, porque sigue siendo como un enriquecedor de todo lo que haces, ¿no? Sí, es que tengo una relación de... Bueno, me voy a meter en otro tema, además, que es el de amor y odio con las academias. Me encanta que haya un lugar en donde te enseñen a apreciar, pero al mismo tiempo es un lugar en donde te enseñan una cadena de... Inevitablemente hay una cadena de poder y control en cuando te enseñan. Había un meme que decía que las orquestas no son otra cosa que unas bandas de covers. Y al mismo tiempo, de todas maneras, yo no quisiera que desaparezcan las orquestas. Están en peligro de extinción, están cada vez, el estado de las orquestas es deplorable. Sí. Es como, están en el olvido casi. Una de las formas en las que las orquestas han sobrevivido es porque los scores de Hollywood durante muchos años necesitaron de las orquestas. Se movieron de los conservatorios hacia la producción de música para Hollywood. Pero también esa era yo creo que está terminando. Por la cantidad de música que se puede hacer ahora de manera electrónica y de cómo se está moviendo hacia eso la música de gran cine, el score del gran cine. Por la tecnología en general, o sea que inclusive para hacer una música que parezca hecha por una orquesta, no necesariamente vas a recurrir a la orquesta de ahora en adelante. Es interesante porque el otro día pensaba en que uno de los grandes estudios clásicos de la música pop, que es el estudio de Abbey Road, donde grababan los Beatles, es un estudio que era muy grande porque fue creado originalmente para hacer presentaciones de las orquestas para la radio en Inglaterra, que era muy popular que antes del noticiero toque una orquesta en la radio, ¿no? Y esto también me parece interesante porque el término pop, como lo concebimos ahora, es un término del siglo XX, que viene justamente del arte pop, que coincide con que se le da el mote de música pop justamente a los inicios del rock and roll, ¿no? O un poco antes, porque se les decía cantantes populares a Frank Sinatra o a Bing Crosby. Pero... Claro, que sigue siendo una gran pregunta, porque es un término creado por los medios. ¿Qué es realmente el pop? ¿Qué es el pop? Es una pregunta que yo creo que no tiene una respuesta tan sencilla, porque cuando la buscas en los diccionarios o en Wikipedia, parece que fuera una música de rock de los años 50 o 60. Claro, es como las melodías fáciles, reconocibles. Y ahorita le decimos dos estrofas coro, pop estrofa coro. A cosas, a la música que escucha Violeta, que es al K-pop, que no se parece en nada a ese. Entonces no es un género musical realmente. O dejó de ser un género musical hace mucho. ¿Todo lo que es popular es pop? No sé, no es considerado pop, porque pop también a veces tiene una connotación negativa. Bueno, pero para nosotros no, no necesariamente. O sea, creo que sabemos que hay pop bueno, malo y... o sea, si los Beatles eran pop, el pop puede ser maravilloso. Las opciones del pop son como extremas, digamos. Pero por ejemplo Nirvana, que fue en su época, en los 90 el grupo más famoso de su era, por ser famoso ya era pop. Era popular. Claro, entonces, ¿qué es el pop realmente? ¿Por qué David Bowie sí es pop? O sea, le decimos pop a lo gogotero, no realmente. ¿Por qué los Beatles sí son pop?
o sea, bueno, por un lado está lo que decíamos, que el pop está como muy definido dentro de esa época que era como el inicio del rock and roll, y luego ya se volvió como este asunto de los charts. Entonces el pop se afilia, se lo piensa como muy cercano a lo que está primero en la Billboard o lo que más vende, lo que ya son condiciones del mercado, ¿no? De la industria cultural. Entonces hay una manera como muy académica de verlo también, ¿no? Que es la crítica a la definición de lo popular que se define por las maneras que nos da la economía, ¿no? Entonces los gustos son definidos por lo que vende, y lo que vende se produce en serie, y esa producción en serie crea los gustos, y esos gustos vuelven a crear como la misma rueda de cosas. Claro. Y no sé, si nosotros nombramos a los Beatles, si nombramos a Nirvana y nombramos a Bowie, nombramos cosas que definitivamente se salen del molde de lo que está creado en serie o creado industrialmente. Luego de que los Beatles se volvieron famosos, hubo 200 bandas en Inglaterra y en Estados Unidos que hacían música parecida a la música de los Beatles, pero no eran los Beatles. O igual son buenas aunque se parecían, ¿no? Claro, lo que tú dices me hace acuerdo de ese término que le dicen el efecto de la repetición. Solo porque escuches algo muchas veces te empieza a gustar. Es un fenómeno neurológico, ¿no? Y es en lo que se basa mucho el éxito de la música industrial. Exacto. Por eso es que la música industrial en una época se pautaba en las radios, ¿no? A veces uno decía, ¿por qué pegó tanto este artista? Resulta que todas esas radios recibían una pauta, como poner un comercial para que pongan la música de cierta disquera, y muchas veces es solo cierto que tienen que tener algo más, porque hay canciones que indudablemente son más pegajosas, pero también podemos hablar de fórmulas, que también eso en el cine, ¿no? Que hay ciertas fórmulas armónicas, por ejemplo, pero tiene que ver también con la familiaridad. Entonces, de alguna manera, es recorrer el camino más conocido, y nos metemos en el tema del cliché también, ¿no? Sí. Que el arte puede ser novedad, puede ser cliché. No es lo mismo ser cliché que ser universal. No, en este momento no vamos a poder definir exactamente qué es pop, pero lo que sí podemos definir es que no estamos de acuerdo con el hecho de que a la baja cultura simplemente se le diga baja porque es popular. Eso. Entonces, alta cultura versus baja cultura, no. Ney. Claro. Y música culta, no. Y el pop, baja cultura, tampoco. Esos son los acuerdos a los que hemos llegado. Los acuerdos a los que hemos llegado, y entendiendo obviamente que es importante que la gente tenga acceso a muchos tipos diferentes de música para poder definir su gusto, para poder tener acceso a cosas de... Claro, pero eso sí no pasa. Uh-huh. No existe el acceso a mucho. Más bien existe el acceso a la voz única. O sea, yo sí creo que ahí es... El capitalismo sí ganó esa batalla hace mucho tiempo. En general no existe el gran acceso. En general la gente... Yo creo que existe el gran acceso, lo que hay son pocos medios. Pero cuando nosotros éramos jóvenes era bastante patético. Escuchabas 3 radios en Guayaquil y 2 pasaban tecnomerengue y 1 pasaba glam todo el día. Y ese era el acceso a lo que teníamos. Bueno, y todas las radios en Guayaquil siguen pasando la misma música. O sea, Bryan Adams hasta hoy, ¿no? Bryan Adams, More Than Words, Winds of Change. Esa era la trilogía de los 90. Si escuchabas una, tenías que escuchar las 3. Era imposible. Y luego, bueno, Lamento Boliviano. Hasta ahora. Siempre que hay... Vilma Palma de Vampiro. Entonces, claro, obviamente deberíamos encontrar una manera en que haya acceso a contenido de gran calidad, para no decirle que es mejor, ya que estamos en plan conciliatorio. Bueno, la calidad igual es un tema cabrón, porque ahí sí nos toca definir qué significa calidad, y ahí sí se nos puede ir todo el podcast para siempre jamás. ¿Cuál era tu punto? Mi punto era que en los 70s Led Zeppelin era súper popular y era súper cool, y lo sigue siendo. Pero ahora Led Zeppelin de cierta manera podría ser como un gusto muy refinado de gente que le gusta escuchar música, por ponerle un nombre, clásica, ¿no? Entonces el rock clásico, el Led Zeppelin es clásico porque se hizo hace 50 años. Pero era clásico en los 90s, cuando nosotros éramos adolescentes. Sí. Ya se consideraba rock clásico, era un género del rock. Y tenía 20 años, lo cual quiere decir que cosas de hace 20 años podrían en teoría considerarse clásicos. Hoy día sería rock clásico, ¿qué nomás? The Strokes, sí. Baby Shambles, Green Day. Claro, bueno, todos los que entran al
¿cómo se llama esto? En el Hall de la Fama del Rock and Roll. La regla es que tienen que pasar 20 años de tu primer long play. O sea, si lograron sobrevivir 20 años son clásicos. Exacto. Ahí entraríamos en un siguiente tema, que tal vez sí es para otro podcast, pero de si el rock está muerto, ¿no? Me acuerdo de un artículo del blog de nuestro amigo Roberto Ponce, en el que él decía que el rock es el nuevo jazz, que me parece algo súper triste, pero que igual cuando lo leí tiene mucho sentido. En el sentido de que el jazz nació como una música de ruptura, de revolución, que pasaba marginalmente y que era subversiva. Y poco a poco se fue acomodando, blanqueando y se fue convirtiendo en esta música de ascensor, de clase alta o de sofisticación elitista, aburguesada, academizada. Bueno, es la otra gran academia actual de la música, el jazz, ¿no? Sí. O sea, la misma cantidad digamos, de recursos académicos que se le ponen a la música considerada clásica se le pone a las escuelas que también dan jazz. Claro. Sí. Y con todos los peros que puede tener la academia otra vez, por más contemporánea que sea. Pero que justamente eso que le pasó al jazz le está pasando o ya le pasó al rock. Que ahora Claro. el rock ahora es la música. Nosotros pensábamos que es la música de juventud rebelde y resulta que nosotros no somos jóvenes y es la música de unos viejos. Cada vez es música que más escucha gente acomodada, entonces ya no representa Claro. ni Y es como ni a esa una gente clase que, social, ni esa es gente que se subversiva. sabe como escucha este track que encontré de King Crimson que solo lo tocaron una vez, ni sé qué. Sí, bueno, y no siempre es elitista, porque a veces, digamos, igual puede ser los Ramones, que no creo que se escuchan desde el elitismo, Ya. pero sí sigue siendo música de viejos. Sí, claro. Y los jóvenes no necesariamente están conectados con el rock más. Claro. El rock progresivo es música de viejos. El rock progresivo siempre fue música de viejos. Claro, que no se le debería decir progresivo porque son un montón de manes, hombres blancos, ingleses de clase alta. Entonces el rock progresivo no es muy progresivo. Es lo menos progresivo que hay. Claro. Entonces, pero el rock no ha muerto igual, digamos, ese tipo de aseveraciones son también de muy primer mundo, ¿no? sí, Luego aparecen unos chicos de 14 años y tocan increíble y está vivo, más vivo que nunca. exacto. Y también está el hecho de que el rock, que es el que da origen, de cierta manera, el inicio del rock al término de música pop, se dividió de tal manera en que ahora hay cosas que son como muy... que ocurren al borde de lo mainstream. Y sigue habiendo rock muy interesante tanto dentro como fuera del mainstream. Creo que siempre es una batalla de resistencia contra el mainstream. La música tiene eso increíble que es relativamente, digamos, yo creo que nunca es fácil, los músicos la tienen muy dura, pero es relativamente más sencillo hacer una canción que una película, solo por términos de tamaño de a lo que te enfrentas, ¿no? Sí. Entonces, la música independiente a la final requiere de una guitarra y una voz. Exacto. Para existir. Y ahora es mucho más fácil grabar. El cine independiente requiere de una casi de un maquinaria, claro, de la producción independiente para poder subsistir. Cuando no existe esa maquinaria se vuelve cada vez más marginal, ¿no? Ahora que hablábamos de las pocas radios que había en Guayaquil, recuerdo que como una gran parte de la música de los 80s que nos llegó era obviamente lo más mainstream que existía, ¿no? Entonces nunca escuchamos música punk en los 80s. Eso nunca nos llegó. A pesar de que, y esto va a ser material para otro programa, el rock latino era punk, ¿no? Bueno, porque claro, estaban los ilegales, los prisioneros. A los ilegales también se les decía rock latino. Y eso era música punk. Pero claro, horrible esa categoría del rock latino, es como todo lo que entra en latino. Es como, claro. Y hombres gay y los ilegales tocando juntos en un concierto. En el mismo día, claro. Cuando no tenían nada que ver absolutamente una banda con la otra. Pero a lo que voy es que ahorita, escuchándote, lo que me parecía interesante es que el término punk está como impregnado en mucho de lo que hacemos en las películas, porque de cierta manera, como el punk nos llegó tarde, es una cosa que admiramos tarde. Y para mí, muchísimo de lo que hacemos como propuesta cinematográfica es más punk que cualquier cosa.
Aunque sean películas experimentales lentas, eso es super punk. Sí, pero bueno, digamos, tu ópera prima es una balada punk. La productora de Javier Andrade se llama Punk S.A. Entonces como que esa cierta ola de punk que nos llegó tarde. Hubo un 2012 que tenía un poco más de punk. Sí. Claro. Entonces a mí sí me parece interesante decir bueno, eso. Hay pop punk, ¿no? Sí. Igual, y que me parece en general horrible, pero hay un grupo que me gusta ahorita, que estoy escuchando, que me da un poco de vergüenza, que tal vez no lo diga públicamente, pero que es un grupo de pop punk. Sí. No, y bueno, pues yo que a mí me gusta mucho el metal, toda la vida he odiado el new metal y el new metal ya tiene más de 20 años y por lo tanto se lo puede considerar clásico. Clásico. Alta cultura. Exacto. Sí, hay este artículo que me gusta mucho de Chuck Klosterman en su libro Sex, Drugs and Cocoa Puffs, que hablaba de que su estrella de rock favorita, y la razón por la cual lo decía es muy graciosa, es Billy Joel. Porque justamente las estrellas de rock son cool. Y todo el mundo quiere ser una estrella de rock. Pero Billy Joel no es ni el cool triste como Radiohead, ni el cool guapo como Morrissey. Morrissey te parece guapo. No sé. Es que él nombra... Klosterman nombra a Morrissey como ejemplo. Por eso me acordé. Nombra a Morrissey y a Radiohead. Y lo interesante que dice es que su estrella favorita de rock es Billy Joel porque es una persona que estaba en el tope de los charts y es ultra popular y nadie quiere ser Billy Joel. Claro. Sí, yo tocaba el piano y ni siquiera quería tocar piano como Billy Joel. Es un cool. A mí no me gusta mucho la música de él, pero me gusta mucho el concepto de lo uncool. Sí. O sea, creo que ha sido demasiado cooptado por el sistema, el término cool, y ya no significa nada. Creo que hoy en día la resistencia es tratar de ya no ser cool nunca más. Y no de la manera hipster como yo fui el primero en no ser cool, sino simplemente no ser. Somos papás gordos, estamos en la casa. No hay nada de cool en eso. En eso yo tengo una gran ventaja. Nunca he sido cool. Bueno, el personaje de Almost Famous de Philip Seymour Hoffman, ¿no? Exacto, increíble. Cuando lo llaman por teléfono y le dice, no sabía si ibas a estar en casa. Siempre estoy en casa, soy un cool. Bueno, entonces creo que eso sería para cerrar el tema. Manténganse on cool. Hasta el próximo programa. ¿Te gusta Morrissey?